El cine es quizás la mayor máquina de sueños que hemos inventado. Desde sus inicios nos ha hecho reír, llorar, temblar, soñar. Pero, ¿y si les dijera que todo esto no es magia, sino electricidad? Sean bienvenidos a la neurociencia aplicada al cine. Soy Juan Castro y vengo a presentarles las posibilidades de la neurociencia para descubrir cómo el espectador procesa lo que ocurre en la pantalla. Hoy nos toca quizás devolverle el favor a los cineastas. Hoy tal vez somos nosotros quienes intentamos hacer realidad sus sueños. Y lo hacemos, imagínense, convirtiéndolos a los cineastas, a ellos, en un pintor que, al mirar su paleta, conoce perfectamente qué genera cada color, cada trazo, cada movimiento, cada figura. Durante décadas, el análisis cinematográfico ha dependido de enfoques teóricos, subjetivos y estéticos que han dado forma a los estudios fílmicos. Estos enfoques han sido fundamentales para comprender cómo construimos significados y cómo construimos significados a partir de las propias imágenes. Sin embargo, en algunos casos necesitan ser contrastados desde otra perspectiva, tal vez. Y aquí es donde aparece la neurociencia. Las herramientas neurocinemáticas nos permiten medir de forma empírica, totalmente objetiva y en tiempo real, qué ocurre en el cerebro del espectador cuando mira hacia una pantalla de cine. Y es que esto supone un cambio profundo. Pasamos de interpretar la experiencia del espectador a medirla, y de esta convergencia nace la neurocinemática. Y es que la neurocinemática no pretende sustituir a la teoría cinematográfica clásica, sino complementarla y contrastarla desde un ángulo totalmente distinto. Pero para construir algo grande necesitamos buenos cimientos. Es por eso que este trabajo tiene un objetivo claro: conocer a fondo qué se ha hecho en el campo de la neurocinemática, identificar el nivel de desarrollo, los enfoques más comunes y las posibles líneas de investigación futuras. La neurocinemática avanza rápido, sí, pero aún falta una visión global que nos permita entender quién está investigando, con qué herramientas, qué tipo de estímulos se emplean, qué herramientas neurocinemáticas son las más usadas, qué resultados se repiten, y dónde están los vacíos y dónde están las oportunidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí vengo a presentarles un trabajo work in progress, en el que hemos realizado una revisión sistemática de la literatura, conocida como SLR por sus siglas en inglés, centrada en estudios de los últimos 10 años, publicados en español, inglés, francés, portugués e italiano, con una metodología bastante precisa. Y es que esta investigación se divide en dos fases bien claras. La primera es la SLR, la revisión sistemática de literatura, que, como digo, ya está completada. Esta fase ya está completada. Sin embargo, la segunda fase, la síntesis cualitativa y cuantitativa, como digo, ya aún está al pendiente porque se trata de un work in progress. Pero vámonos con la primera fase. Para la revisión sistemática seleccionamos palabras clave en dos ámbitos: cine y neurociencia, y los combinamos mediante operadores booleanos. Con estas combinaciones realizamos búsquedas en Scopus, WOS y Google Scholar, siguiendo los más altos estándares internacionales del protocolo PRISMA. El proceso fue el siguiente. Partimos de 770 artículos. Tras eliminar duplicados y trabajos irrelevantes, redujimos el número a 471. Después, a partir de una lectura bien detalladita, llegamos a un corpus final de 53 artículos que son los que conforman la base para la futura síntesis. Este acto de purificación, de filtro, lo que nos permitió fue trabajar con un conjunto gestionable y un conjunto que realmente analice el cine a través de la neurociencia y no se vaya por las ramas o por otros bagajes. De acuerdo, me gustaría presentarle, una vez hecho este proceso, unos primeros hallazgos, pero creo que antes de entrar a detalles es importante subrayar que los hallazgos que voy a mencionar son estrictamente preliminares. Proceden de una primera lectura exploratoria del corpus, como les digo, y por tanto no sustituyen ni mucho menos al análisis profundo que realizaremos en la siguiente fase. Bueno, aún así,
ya permiten ver algunas líneas que resultan bastante sugerentes. Lo primero que llama la atención y que les voy a dar como adelanto es que el mapa geográfico es un poco sorpresivo, y es que parece que España ocupa un lugar sorprendentemente destacado en la producción científica de neurocinemática, seguida muy de cerca de países como China o Italia. Y es que esto es un campo diverso, y yo creo que es en expansión internacional según lo que estamos viendo. En cuanto a autorías, también se detectan ya figuras que sobresalen. Un investigador español, Javier Sanz Aznar, aparece repetidamente en la literatura. Y también hay otro investigador de la Universidad de Shanghai, Fei Tian, que también aparece y tiene una fuerte presencia. No es una conclusión definitiva, por supuesto, pero sí un indicio claro de que empiezan a consolidarse ciertos referentes. Ahora, revisando de un vistazo las fechas de publicación, se puede ver, y a la vista está, que la producción científica a lo largo del tiempo presenta una tendencia ascendente y muy constante, lo que confirma que la neurocinemática está bastante lejos de ser una moda pasajera. Respecto ahora a los estímulos utilizados, este primer vistazo revela que la mayoría de estudios trabaja con material fílmico real, ya sean fragmentos de películas o los largometrajes completos. Son muy poquitos los clips creados ad hoc, es decir, los clips creados precisamente para este estudio, para las investigaciones empíricas. Y también son poquitos los trabajos que se centran exclusivamente en el análisis del lenguaje cinematográfico. Ahora, en cuanto a técnicas medidas y las técnicas empleadas, el patrón preliminar, como digo, es muy claro. El electroencefalograma domina ampliamente, como muchos de los estudios neurocientíficos realmente, y es que está muy por encima de otras herramientas, aunque también, por supuesto, tenemos el Galvanic Skin Response, tenemos el fMRI, tenemos varios, pero el EEG está siempre un pasito por encima. Luego, finalmente, y hay que aclararlo, algo que aparece de forma casi unánime en esta revisión, como digo, inicial, es la presencia constante de dificultades metodológicas, además declaradas explícitamente por la mayoría de los autores. Esto indica que el campo está creciendo rápido, sí, pero todavía está en busca de estándares comunes y de protocolos sólidos. Algunas de las que aparecen son que la muestra no es significativa o que el espectador sufre muchas desviaciones en su concentración y no se puede analizar un elemento específico. De acuerdo, me gustaría también hablar sobre líneas de futuro. Y es que la primera, por supuesto, es terminar y mejorar esta misma investigación. Es quizá el primer paso, y para ello pues tenemos que realizar la segunda fase de análisis cuantitativo y cualitativo, pero queremos hacerlo de forma estandarizada, algo que permita recoger y organizar los resultados coherentemente y que este estudio tenga una alta replicabilidad. Luego, quizá este mismo estudio puede mejorarse con triangulación de perspectivas, con ampliación de fuentes, pero sí nos gustaría hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, como digo, multivariable y bien acertado. Bueno, además, parece a primera vista que es urgente diseñar estímulos propios que permitan estudiar de verdad el lenguaje cinematográfico. Como hemos dicho, la mayoría son clips, son fragmentos y no son clips creados específicamente para la muestra. Y esto es lo que nos lleva a los problemas metodológicos en los que se habla de que el espectador sufre una desconcentración o un exceso de información. Con clips creados ad hoc quizá podría mermar esta frustración. Bueno, también lo que hemos visto a este primer vistazo es que debemos romper la distancia entre neurociencia y estudios fílmicos. Ahora mismo, por lo que hemos visto, el cine se usa como un simple estímulo en muchos casos. Pero el cine no es contenido, es lenguaje, es forma, es intención narrativa. Y si queremos saber cómo reacciona el cerebro, necesitamos entender cómo se construye la obra que lo provoca. Es decir, unir estudios fílmicos con neurociencia. Después de todo lo analizado, parece que queda claro. Estudiar el lenguaje cinematográfico desde la neurociencia no solamente es posible, es necesario. Lo que falta no es tecnología, para nada, sino una neurocinemática que combine precisión científica con compresión estética, que no solo mida, sino que lea, que no solo registre, sino que interprete, porque solo entonces podremos entender de verdad cómo el cine entra en el cerebro y se convierte en emoción. Y no puedo terminar esta ponencia sin dar las gracias a
al doctor Manuel Gertrudis Barrio, que me ha acompañado en toda esta investigación, y también a quizá el motor que está haciendo funcionar esto que se proyecta como una futura tesis doctoral. Darle las gracias a la doctora Almudena Barrientos Báez, que es pilar fundamental tanto para todos los que estudiamos el ámbito de la neurociencia como en mí personalmente, que es la que está ayudando a construir este campo que parece que está en pleno desarrollo y puede cambiar radicalmente cómo entendemos el cine. Muchísimas gracias.